La memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo, o en sus abreviaciones MLP, es el mecanismo cerebral que nos permite guardar información por un tiempo más amplio que en la memoria a corto plazo. Los recuerdos de largo plazo están codificados de tal manera que pueden durar desde segundos hasta varios años, y ciertos de ellos pueden durar por toda la vida. No hay que ignorar también que la memoria a corto plazo funciona como una puerta al momento de convertir los recuerdos de corto plazo a recuerdos permanentes. En esto tenemos varios ejemplos de la memoria a largo plazo, como son los conocimientos adquiridos en el ámbito laboral y académico, también los rostros, los nombres, cómo aprender a cocinar, aprender a montar en bicicleta o a nadar. La memoria de largo plazo trae trastornos asociados. Es verdad que es de gran utilidad, pero tiende a ser blanco fácil de trastornos, empezando porque el cerebro borra información que no usa, y los trastornos que afectan a la memoria a largo plazo son la enfermedad del Alzheimer, enfermedad del Parkinson y diversos tipos de traumatismo o daño cerebral. Efecto de posición serial. Este efecto fue estudiado por primera vez por el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus y prácticamente se relaciona con la forma como nosotros codificamos y almacenamos nuestros recuerdos a corto y largo plazo. El efecto de posición serial se divide en dos, que es el efecto de primacía y el efecto de recencia. El primero se produce cuando nos dan una serie de palabras o una enumeración y somos capaces de recordar aquellos elementos que se encuentran al inicio de la lista. Y esto ocurre cuando tendemos a almacenar dicha información en nuestra memoria a largo plazo. O puede ocurrir al contrario, que almacenamos en nuestra memoria a corto plazo y posteriormente esta será enviada a nuestra memoria a largo plazo. Tenemos el efecto de recencia. El efecto de recencia, al igual que el efecto de primacía, se produce cuando se nos da una serie de palabras o enumeración, pero en este caso nosotros recordamos de mejor manera aquellos elementos que se encuentran al final de la lista. Esto se debe a que el efecto se asocia con nuestra memoria a corto plazo. Es importante resaltar que este fenómeno se ve afectado o debilitado por el paso del tiempo, así como la exposición a más información. Por eso dura muy poco la información en nuestra memoria y tendemos a olvidarla. Mantenimiento de la memoria a largo plazo. Hace años atrás se relacionaba la pérdida de memoria con cuestiones de la tercera edad, pero según estudios recientes confirman que a partir de los 45 años comienzan problemas relacionados a la falta de memoria a largo plazo. Generalmente estos primeros indicios resultan ser imperceptibles, pero si no se tiene una ejercitación adecuada de la memoria, estos lapsus pueden empeorar con el paso del tiempo, hasta producir una atrofia cerebral, como suele ocurrir con el Alzheimer. ¿Cómo podemos mejorar la memoria a largo plazo? Daremos un tip. Podemos relacionar ideas nuevas con otras conocidas. Por ejemplo, si tenemos que recordar un número de teléfono, podemos dividirlo en partes y asociarlo con fechas y datos que sean de nuestro conocimiento. Tipos de memoria a largo plazo. Memoria episódica. Memoria de eventos personales en un momento y lugar en específico. Memoria semática. De factores y conceptos generales no ligados a un momento en particular. También tenemos la memoria procedimental, que son hábitos y destrezas motoras. Y también la memoria emocional, respuestas, emociones aprendidas a varios estímulos. Memoria explícita. Memoria para la información que podemos expresar fácilmente en palabras y que estamos conscientes de tener estos recuerdos que pueden recuperarse en la memoria de manera intencionalmente. En cambio, la memoria implícita es la memoria para la información que no podemos expresar fácilmente en palabras y no podemos estar conscientes de tenerla. No se puede recuperar intencionalmente. El mantenimiento a corto plazo.
La memoria transitoria se ocupa de una gran parte de nuestros ejercicios cotidianos, independientemente de si podemos cooperar con precisión con nuestra circunstancia actual y de las personas que nos rodean. Depende directamente de nuestra memoria transitoria. Para evaluar este tipo de memoria hay dos tipos de test evaluativos que son el test secuencial y el test de concentración. La recuperación de la memoria momentánea depende también de la flexibilidad del cerebro para ofrecer una batería de las actividades destinadas a restaurar los problemas del MS y otras capacidades intelectuales. La mente y sus acciones neurales se ofrecen utilizando las capacidades que dependen de ellas. Codificación y capacidad de la memoria a corto plazo. Codificación es la relación de información en el cerebro mediante la extracción del significado. Capacidad se refiere al almacenamiento de retener la información codificada de forma constante. Según George Miller, en 1956, hace una investigación sobre la capacidad de la memoria, en la que descubrió que la mayoría de las personas pueden retener unos 7 elementos en la memoria a corto plazo. Bajo esta investigación podemos decir que nuestra memoria está ligada al número 7. Lógicamente, hay personas que han desarrollado su memoria a corto plazo de una manera única, siendo estos casos únicos. El tiempo limitado de la memoria a corto plazo consigue entenderse como una especie de almacenamiento momentáneo, puesto que de esta fase depende si pasará a la memoria de mediano o largo plazo o definitivamente será desechada. Hablando de la codificación, pues es el procesamiento automático que es la codificación inconsciente de la información, poco importante como el espacio, el tiempo y la frecuencia de la información conocida. Hablamos también del procesamiento intencionado, que es la codificación que requiere atención y esfuerzo consciente. Por ejemplo, el efecto de la siguiente fila, que es cuando relacionamos a un recuerdo de lo que inmediatamente está en la fila anterior o posterior. Asimismo, el efecto del espaciado. Esta práctica está referenciada al sentido adaptativo que se le da a determinada información.